Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en este primer video podcast. Es para mí un gusto poder compartir este espacio, su espacio, un espacio donde todos podemos aprender sobre técnicas, herramientas y, por supuesto, experiencias de vida de personas quienes ya llevan años en la interpretación. Y es que no hay mejor manera de iniciar este primer video podcast con una persona quien lleva, imagínense, más de 40 años de estar en el ámbito de la interpretación. Más de 40 años. Es un profesional quien se ha dedicado completamente al servicio de una comunidad sorda, donde sus manos es su herramienta como puente de comunicación. Es uno de los pioneros en la interpretación de lengua de señas aquí en Guatemala. Y estoy seguro que el día de hoy estaremos aprendiendo cosas nuevas sobre él. Soy Abdi Ventura y tengo el enorme agrado de poder presentarles a quien nos acompaña el día de hoy, y su nombre es Sergio Parada. Avances, el sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Resumen de lo más importante ocurrido esta semana en el país. Presidente Álvaro Arzú realizó esta semana una gira de trabajo por el departamento de Escuintla, empezando por Palín, donde fue recibido por un numeroso grupo de niños. Dirá, se cometió un delito en Guatemala. La gente afuera dirá, las cosas siguen igual en Guatemala. Las falsas imágenes, producto de la unilateralidad. Era nuestra. A ti juramos devoción perdurable, lealtad. Muchas gracias por tus palabras y por lo que acabas de decir y es un orgullo, pues gracias. Bueno, pero 40 años suena muy poquito realmente en palabras, pero en experiencia es toda una vida. Sergio, cuéntanos, ¿por qué aprendiste la lengua de señas? Fíjate que ahí sí que me atrevo a decir que es desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Ahí es donde yo conozco a mis padres y la verdad es que para mí mis padres fueron los dos pilares muy importantes en mi vida, en mi formación como lo soy ahora como intérprete. Y por supuesto que en ese momento no lo sabía, pero sí, para mí ellos son dos pilares que vinieron a formarme y sobre todo para mí también son dos pilares en la comunidad de personas sordas, ¿verdad? Creo que tal vez tú no los conociste porque ellos ya no están en la comunidad, pero sí fueron dos personas muy importantes, muy activas. Y por esa razón es que gracias a la vida, pues por haber nacido en un hogar con personas con discapacidad auditiva, para mí pues es que y eso que ellos eran sordos totales, ¿verdad? Una sordera total, profunda. Yo la verdad lo que yo recuerdo en sí es que jamás renegué yo lo que es haber sido hijo de ellos, pues, ¿verdad? Te menciono esto porque yo me conozco personas que sí, que han estado en esto o son, y les ha afectado esta condición Sí. o situación de la vida, ¿verdad? Y la verdad es que antes la discapacidad no era muy no era como ahora lo están viendo ustedes, ¿verdad? Es más bien todavía era menos atendida, ¿sí? Y no teníamos nosotros ni siquiera, no tenían algo que se decía, se merecía o lo que le están dando ahora como ustedes lo están haciendo o lo estamos viviendo. Como lo que es ahora internacionalmente, porque en nuestro medio todavía nos falta mucho, ¿verdad? Pero en sí, es que en la época que yo estuve, olvídate. Y luego que yo me considero como un Hobbes, pero Hobbes, se los he dicho otras veces, bilingüe y cultural, o más bien dicho, socializado en la comunidad de personas sordas.
¿verdad? Hobbes es hijo oyente de padre sordo, ¿verdad? Así es, perdón, ajá. Qué bueno que lo dices porque me imagino que hay mucha gente que a veces tal vez nos mira y no entiende, ¿verdad? En este caso, pero el ser Hobbes socializado, pues me refiero a que desde pequeño, pues como te lo estoy diciendo, dentro de mi madre, yo conviví toda la vida. Y luego yo conocí una comunidad de sordos bien unificada en su momento en la historia, en lo que yo crecí, en mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Lo cual ahora extraño o añoro de que se vuelva a ver una cohesión social de la comunidad de sordos, la cual no la he visto. Desgraciadamente, años atrás, pues las asociaciones que existen no están muy aglomeradas, no aglutinan mucha gente, sino al contrario, son muy contados las personas que asisten, ¿verdad? Por esa razón te lo menciono, porque en la época que yo crecí, me ha tocado vivir con varias generaciones. Y ahí es donde yo me he preparado, he crecido con ellos, porque me he acercado con ellos, ¿verdad? He vivido con ellos a través de las convivencias de la comunidad, ¿verdad? O sea que desde pequeño prácticamente ha interpretado, ¿verdad? El poder ir a una cita médica o a la escuela con un maestro, le tocó en esa parte también interpretar. Sí, fíjate que en sí, por ejemplo, en mi adolescencia, recuerdo, pues es donde yo, y de hecho, como tú mencionabas, el primer intérprete, sí, porque en mi adolescencia me tocó vivir muchas cosas con sordos, como amigo, como tal vez más adelante como profesor de ellos, como otro miembro más de la asociación, ¿no? O de los clubs, porque en aquel tiempo era club de sordos. Y luego que también nosotros pues nos reuníamos y todo, y sí, los apoyaba mucho por cualquier situación que se daba, y de hecho era el puente de comunicación entre estos dos mundos, ¿verdad? Que siempre hemos platicado o hemos mencionado, el mundo de oyentes y el mundo de los sordos, ¿no? ¿Usted se recuerda cuál fue la primera vez o la primera oportunidad que usted interpretó? Porque pues existe una interpretación que es más coloquial, ¿verdad? Es entre sordos, amigos, platicar, pero ¿cuál fue la primera vez en la que usted estuvo al frente interpretando? Porque tengo entendido que usted interpretaba también en Avances, un noticiero. ¿Esa fue como la vez oficial o ya habían anteriores veces en las que había interpretado? Sí, mira, primeras veces, he de tener muchas primeras. Sí, no sé, seguramente. Es cuando les toca interpretar cada vez, para ustedes, otro ámbito, otra temática, ¿verdad? Viene siendo una primera vez. Entonces, sí, tengo muchas, pero una, de hecho, la tengo documentada también, aparte de esta parte que tú dices como intérprete de Avances, del noticiero Avances en la época del gobierno de Arzú, ¿verdad? Tengo una, está documentada, incluso salió en Prensa Libre yo creo que en el año 91, donde presentamos ya un poco formal el retorno de un grupo de alumnos sordos, de becados, un gran grupo. Fue el primero que retornaba a Guatemala, ya de haberse ido a 2 años a estudiar a Gallaudet, a un college, y ellos regresaban. Entonces esa vez tuve la oportunidad casi siempre me tocaba a mí, no es por nada, pero entre el grupo pues ya habían otros intérpretes, por supuesto. La situación era por la misma situación de bilingüismo. A mí me trasladaban la oportunidad ahí sí que que el trabajo de que yo tendría que salir en público, ¿verdad? Era lo que los demás me decían, hazlo tú, me decían. Hazlo tú. Y nuevamente, porque yo encontré a eso, que tenía un poquito más de habilidad que los demás y que otros, ¿no?
Por esa razón es que esa vez fue una conferencia de prensa, precisamente Prensa Libre, y presentamos ahí, pero eso sí, ahí no te trata, no mencionan como intérprete, ahí me mencionaban como traductor, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces, esa pues, me la tengo muy presente, incluso yo pienso que en esos momentos haber tenido yo un poco de nerviosismo, de inseguridad, de pena, bueno, todas las emociones que se te amontonan en un momento de esos, pero fue algo muy satisfactorio y muy bonito, ¿verdad? Ahora no sé, ¿verdad? Si ustedes ahora se dan cuenta de que no sé si sientan esta sensación, pues ahorita tan fácil que salir en una red o publicar algo. En esa época era raro que te publicaran en algo, ¿no? Y por esa razón incluso esa hoja de periódico la guardé, ¿verdad? Como recuerdo. Entonces, sí. Por supuesto, incluso te la podría mostrar aquí un tantito. ¿Ah, sí? A ver. Ajá, mira. Aquí es donde te digo que abajito dice con el traductor Sergio Parada y ahí casi me tapan la cara incluso, ¿verdad? Ni siquiera es la mano con el papel de este Rubio, los ex becarios y con el señor del programa, ¿no? Incluso, o sea, esa hoja es grande para nosotros, pues, porque aparte de todo eso aparece ahí un de un diseño de ellos, pues, ¿verdad? De uno de ellos, este es Jorge Moreira. Ese es un tesoro, ese es un tesoro. ¿Perdón? Ese es un tesoro tener. Es un tesoro. La tengo la hoja completa, por supuesto. Ahí está el grupo de jóvenes, ¿sí? Ahí se encuentra el grupo de jóvenes donde está la foto de todos los integrantes. Eso, antes, en esa época, era raro, ¿no? Esos espacios eran muy, como te dijera, afortunados para la comunidad de sordos, porque nos estábamos mostrando y educando a una población, ¿no? No era nada más ¿verdad? Y sí, como tú me decías, que en realidad ahí sí por experiencia se puede. La otra pues puede ser esa de que tú me dices de haber participado en avances siempre con el apoyo de la comunidad de sordos, ¿verdad? Que se solicitó a la Secretaría del Gobierno, en esa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de esa época, y sí nos dieron el espacio, ¿no? Un año mucho después de haber estado luchando, logramos que hubieran noticias para personas sordas día domingo. La idea era todos los días, pero desgraciadamente no se pudo, nos lo dejaron a domingo y bueno, era mucho en esa época, ¿no? Y recuerdo a veces bromear con mis amigos o los mismos, estás en cartelera, ¿verdad? Porque es que antes era raro salir en un medio de comunicación, ¿verdad? Máximo escrito o por medio de la televisión, pues, o sea, se disfrutaba mucho eso. Eso te satisfacía demasiado, te llenaba, te hacía que te prepararas más, que te formaras y dar el servicio a la comunidad, ¿verdad? Sí, y es que, bueno, para que conozcamos también un poquito, y es que la lengua de señas antes, como usted lo mencionaba, pues no era muy conocida, ¿verdad? Era incluso, podría decir que era un grupo, como la discapacidad lo ven como un impedimento, ¿verdad? Antes que sociedad lo ven como una barrera. La lengua de señas pues no era muy conocida. ¿Cómo Sergio Parada aprende a interpretar? Yo sé que es de una forma empírica, porque tuvo que ser de una forma empírica, ¿verdad? Pero sí, algo muy importante acá, y quiero resaltar, es que cuando Sergio interpreta, él interpreta como cuando habla un sordo, ¿sí? Como cuando seña un sordo, porque su formación viene directamente con personas sordas. Y es que esa es la intención y el fin de poder dar a conocer que el estar con una persona sorda automáticamente a uno le cambia el chip de poder interpretar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, fíjate que ahí sí que es, no sé, yo te podría decir que esto para mí es más que una profesión, para mí fue una misión, ¿verdad? Uh-huh.
Recuerdo muy bien una anécdota, algo que me pasó con mi abuela, ¿verdad? Porque desde pequeño yo conviví mucho con mi abuela materna. Y ella, me acuerdo, era muy niño cuando ella me dijo que yo iba a ser la voz y los oídos de mis padres, y no solo de ellos, incluso de los amigos de mis papás, ¿verdad? De ellos, dijo ella. O sea, me entender que de la comunidad en sí, ¿verdad? Y esas palabras marcan. O sea, a mí me han de haber marcado en el inconsciente, porque no sé de dónde es que yo empecé a buscar y a empezar a abrir, a tocar puertas, a pedir que hicieran esto, hicieran el otro, como por ejemplo con eso del proyecto de avances, ¿no? Y sí, fíjate que no repetir y decir las cosas, sino que es más que todo una cuestión de que yo sabía que cuando empecé para esa época, la necesidad era más que todo de interpretar, era más que todo porque había necesidad y hambre de las personas sordas, de poder saber, conocer y enterarse de las cosas, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo me dediqué a esto, y luego donde se fomentó más o se asentó más fue también en el área, te podría hablar de una bifurcación, de dos caminos, donde ambas partes, tanto nosotros como intérpretes y como los sordos, estaban buscando la capacitación, ¿sí? Por un lado, educación para ellos, porque no lo había. Y por el otro lado, nosotros prepararnos también profesionalmente. Entonces fuimos a tocar puertas, universidades y todo. Desgraciadamente, en esa época la USAC, el Consejo Superior Universitario, no podía hacer nada. No lo miraban en esa época. Sí. Las privadas sí, en fin, que tuvimos el apoyo de las privadas, una de las privadas, la Francisco Marroquín y luego la Galileo. En fin, que todo eso vino a ayudarnos tanto para nuestra formación de nosotros como intérpretes, ya profesionalmente, ya en el ámbito académico o educativo, como también para ellos que en la formación, ¿verdad? De ir ya pasando de primaria a secundaria, diversificado y a nivel universitario, ¿verdad? Entonces ahí es donde se fomentó más la capacitación del grupo, pero un pequeño grupo, no como ahora que se ven. ¿Cuántos intérpretes hay ahora? Sí, sí. Bueno, que hay pues gente interesada en esto, ¿no? Ajá. No, y es que usted mencionaba algo que las palabras de su abuela materna le habían dicho que usted iba a ser la voz. Y es que eso se cumplió, porque hoy en día Sergio Parada es quien es uno de los participantes en la creación del himno nacional en lengua de señas, el himno que nosotros aprendemos en nivel intermedio, avanzado o en básico. Esas señas que nosotros aprendemos, Sergio Parada estuvo involucrado acá. Y también, no sé si por acá, yo sé que alguien se ha de recordar, este diccionario o este manual ya no es, creo que vendido, ya no está a la venta. Yo tengo todavía el mío guardado de recuerdo porque cuando aprendí, pues lo tuve. Es el manual blanco de lengua de señas. Este manual que está dibujado, creo que a mano, también Sergio tuvo participación. Y es que eso es un dato muy importante porque a lo mejor quien ha visto el diccionario, quien ha entonado el himno nacional en lengua de señas, jamás pudo imaginar que Sergio Parada, quien está con nosotros el día de hoy, es quien aportó para la creación del himno nacional y la creación también de este diccionario o manual de lengua de señas. Así es, de hecho sí, fuimos, ahí sí que fue una encomienda, por lo mismo, de que se trabajó con internacional, con eso que te hablaba de las becas y todo eso. Gracias a la señora Eti de Herrera, era una trabajadora social que de hecho estaba aquí en el comité, o sea, ahí en SECSA, lo que ahora ustedes conocen como SECADA. La SECADA, sí. Soy cofundador de SECSA. Y de hecho, aquí atrás puedes visualizar, ahí hay un poco de historia. Sí, un poco de historia. Y entre estos, aquí precisamente aquí está un diploma donde me hacen entrega, donde
por mi participación por la creación del himno nacional, por supuesto. Y la cartilla cívica, ¿no? Es no solamente el himno nacional, también sí, es cierto. Bandera, es cierto, los símbolos la patrios. cívica. Pero todo eso viene de raíz porque ella meses, un poquito antes, un año atrás, fue a Estados Unidos a una reunión de educación especial y todo eso. Fue a Galloway, precisamente a Galloway, por estas situaciones de las becas y todo. Pues, ella fue a participar allá y luego regresó. Y nosotros ya estábamos trabajando el plan sábado para los sordos. Lo que te decía, el camino de que los sordos estaban solicitando educación para ellos, porque ellos se habían quedado truncados. Entonces, ya los sábados estábamos dando educación para adultos, ¿verdad? Y en una de esas reuniones que tuvimos, ella se acordó. Estoy preguntando, aquí tenemos el himno, preguntó, ¿ustedes cantan el himno en lengua de señas? Nunca se había hecho, ¿verdad? No. ¿Y cómo es cuando cantan el himno? Nos quedamos viendo, ¿no? Solamente se ponen la mano en el pecho y lo cantamos nosotros o lo ponemos y ellos. Sí, en español. Ajá. No. ¿Y por qué no hacen? Porque no está. ¿Cómo que no está? Que entonces se empezó. ¿Saben por qué eso lo estoy preguntando? Porque yo estoy en Estados Unidos. Y en Estados Unidos están el himno en lengua de señas, en ASL. Gente no miraba mayor cosa como ahora que tú tienes el internet, te puedes ir a cualquier parte del mundo y miras tantas cosas y te encienden el foco o te dan una luz, una idea y tal. Así nos enteramos de eso. Pasaron los días y en un acto que íbamos a tener se me acercó: Sergio, te encomiendo la creación del himno nacional. Tienes que verlo, léalo y empezamos a trabajar. Yo le digo, sí, porque tú eres el que más hablas en lengua de señas acá, con nosotros eres nuestro comunicador entre las dos partes, entonces necesitamos eso. Eso me gusta, pues sí, pero después me puse a pensar, qué trabajar, qué camote, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Esa voz que me costó hacerlo, si te estoy sincero. Primero saqué 6 estrofas, pasó mucho tiempo después, solo las otras 6 las tenía acá, las podía decir, solo las otras 6 no estaban plasmadas todavía, en fin, que me llevó tiempo y lo logré sacar todo, ¿verdad? Pero sí, gracias por mencionarlo, y sí, es un legado, o sí, es algo que me satisface mucho que ustedes lo puedan tener, y si no, pues por lo menos para enriquecerles, ¿verdad?, la lengua de señas. Sí, y es que como parte también de su historia, dentro de su familia también existen más intérpretes, o sea, la generación de intérpretes también viene dentro de la familia de Sergio, y es que está Doris y Calia también, quienes son intérpretes profesionales de lengua de señas y que vivieron también como hosts, ¿verdad?, en la parte de interpretación. Sí. Sí, no solo ellas dos, estaba también Daisy. Daisy también. Daisy también. Ellas tres, sí. Ellas están somos una familia pues muy grande, un clan. Ya somos una familia de intérpretes prácticamente. Y sí, o sea, eso ayuda mucho en cuanto a que la comunidad nos conozca o nos tengamos un referente, ¿no? Eso nos ha venido a ayudar bastante y sí, sobre todo es porque en el tiempo de antes había muy poca formación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Había muy poca formación, no había, en las instituciones no contaban con eso de la inclusión, esa palabra la conocíamos en aquel tiempo, solamente había la simultaneidad, pero no pasaba, y si había un espacio nos lo daban. Ahora no, ahora es diferente. Sí, ¿no? Y antes había mucha, incluso hasta discriminación, ¿verdad? Porque como no se conocía el tema, pero yo siento que tal vez era una parte de forma no intencional, sino porque desconocían, ¿verdad? Hoy en día
a nadie se le va a ocurrir, quien no sepa la lengua de señas, que en un espacio público debe de existir un intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? No lo conocían. Y otra parte tan importante que quisiera mencionar es que Sergio trabaja también en una universidad acá de Guatemala y por él han pasado muchas personas sordas. Él ha interpretado la carrera universitaria también de varias personas sordas, incluso hasta sus graduaciones, ¿verdad? Donde es una forma, como lo mencionábamos y resaltamos bastante, la misión que usted tuvo, ahí sí que le dejaron, ¿verdad? De poder ser la voz de las personas sordas. Y es una parte también de experiencia que ha tenido de interpretar a varios chicos sordos. Y no solamente la carrera, me ha tocado también exámenes privados. Sí. De graduación, es un gran orgullo. Sí. Luego también que gracias a Dios y a la vida que me ha ido ahí sí que poniendo en estos lugares el estar en mi alma mater, ¿verdad? Porque soy egresado de la Universidad de San Carlos y ahora le sirvo como intérprete a las personas sordas y en una carrera, en una facultad, de humanidades. Es una carrera, es humanista, ¿no? Es algo que me llena mucho y eso hace que vea yo que las personas pues se desenvuelvan y puedan crecer, ¿verdad? De verdad que ese es un gran orgullo pues que de estar sirviendo a la universidad y gracias pues, por la misma formación que he tenido, pues gracias a Dios he estado en las universidades privadas también como intérprete de lengua de señas en otros programas y ahora me tocó otra vez culminar acá con regresar en mi universidad, ¿no? En la pública, que ahora pues se está abriendo mucho, hay muchas oportunidades ahí, no solo ahí, sino que en otras facultades. Y la verdad es que sí, estamos educando al usuario del intérprete y a la comunidad en sí de sordos, ¿no? Muy bien, y Sergio, ya para ir finalizando, porque el tiempo se nos va demasiado rápido, ¿qué consejo le daría usted a los nuevos compañeros quienes están aprendiendo, quienes llevan por ahí su curso nivel intermedio, avanzado, quienes están preparándose para intérpretes, quienes tienen miedo todavía de platicar con un sordo? ¿Qué consejo le daría a usted de su experiencia para que ellos se animen, para que ellos practiquen? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué técnicas o la tecnología que están utilizando ya, porque ahora tanta facilidad que veo que tienen para poder investigar o para poderse meter y aprender, ¿no? A interpretación, pues posible, es posible ahora con todo eso. Más que todo eso, ellos necesitan de la sensibilidad, ¿sí? Ser sensibles, un compromiso social, porque este es un compromiso social, ¿sí? Ética, sobre todo, y que no lo vean como un derecho laboral, ¿sí? Sino que es una responsabilidad, como te decía, con una comunidad y que no solamente eso, necesitan también una formación. Los jóvenes de ahora, pues, o sea, de ahora de siempre, todos hemos necesitado de una formación constante, actualizarse, sobre todo que he visto que necesitan, sobre todo también porque un respeto profundo a la cultura del sordo, ¿sí? A la identidad del sordo, ¿sí? Eso es lo que es ahí es donde se inmete o se invierte en la responsabilidad social que tiene. Eso es lo que les exhorto a los nuevos intérpretes, sobre todo, ¿verdad? Para que puedan poder servir a la comunidad. Hemos llegado al final de este primer video podcast y queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado en este primer capítulo de Modo Intérprete. Agradecerle a Sergio Parada por estar con nosotros. Estoy seguro que el día de hoy aprendimos bastante con la participación de un gran intérprete, gran maestro en la interpretación de lengua de señas. Nos vemos en una próxima y esto fue Modo Intérprete.